puede pasar cuando juntas a superhéroes de Marvel con un juego de cartas basado en un sistema en el que cuando tú te compras una expansión sabes lo que te vas a encontrar y no te has de gastar millones de euros para tener un mazo divertido. Y sobre todo y ante todo, rodeado todo esto por una comunidad muy fiel y bien avenida que desde que apareció el juego en las tiendas se volcaron con él hasta tal punto de convertirlo en uno de los títulos más lucrativos de un monstruo como es Fantasy Flight Games. Y dedicado a esta comunidad va este vídeo sobre uno de los juegos más excelsos que hay en todo este mundillo, porque no hay duda que el Marvel Champions es historia de los juegos de mesa. La historia de los juegos de mesa. Que más o que menos de los que estáis viendo este vídeo no necesitáis que os presente a Fantasy Flight Games, empresa que fue fundada en el 1995 por Christian T. Petersen para lanzar su juego Twilight Imperium. Y desde ese momento pues la empresa fue creciendo poco a poco con todo tipo de juegos con diferentes gustos y temáticas. Uno de los puntos de inflexión de esta fue cuando cerraron un acuerdo para distribuir títulos con la licencia del Señor de los Anillos, y de esta forma es como editan el título de Reinhard Knizia, El Señor de los Anillos, en el año 2000, que gustó y mucho. Y tal éxito animó a Christian en intentar cerrar acuerdos con licencias que fueran mayor o menormente conocidas, y es en el 2001 cuando llegan a un acuerdo con George R.R. Martin para lanzar el juego de cartas coleccionable sobre la saga de sus libros de Juego de Tronos. Fantasy apostaron fuerte por el juego. El mismísimo Christian estuvo metido en todo el desarrollo junto con un jovencísimo Eric M. Lang. Y bueno, sí que es cierto que se llevó 2 premios Origins, pero a nivel de ventas la cosa tampoco fue tan bien como ellos esperaban. Meterse en un terreno donde muchos lo habían intentado y en el que el Magic era el rey indiscutible, y si quedaba algo de espacio se lo estaban comiendo el Pokémon y el Yu-Gi-Oh, era como una guerra que ibas a perder. Y aunque en esta guerra tú fueras de la mano con licencias tan potentes como Juego de Tronos o La Llamada de Cthulhu, y es que el negocio de los CCG eran complicados y a la parte poco rentables. Y es por ello que había que tomar una decisión, o se suprimía o se reinventaban. Y por ello Christian empieza a comerse el coco a ver cómo podía darle una vuelta de tuerca a todo esto. Y es cuando se fija en una cosa que algunos juegos CCG de la empresa Alderac Entertainment Group, como era La Leyenda de los 5 Anillos y el juego del oeste Downtown, habían hecho. Y esto era que en alguna de las tantas expansiones que iban saliendo apareció algo que se salía de lo tradicional. Ya lo sabéis, lo típico, que cuando tú abres un sobre tienes que cruzar los dedos para saber lo que te viene dentro. Pues esta empresa ideó para estos juegos unas expansiones, por así decirlo, las cuales tú cuando te comprabas el sobre sabías exactamente las cartas que habría dentro. Pero esto fue una cosa que, como no estaba dentro de su negocio, lo sacaron mayormente como un contenido promocional para diferentes eventos que hacían. Y Christian, al ver esto, le gustó y comienza a pensar que sería posible hacer una línea de juegos que siguieran este concepto. Y de esta forma se lo hace saber a sus 2 manos derecha, Nat French y Eric M. Lang, y entre los 3 trabajan en convertir sus 2 juegos de cartas CCG a este nuevo sistema de juego. Y es como aparece en el 2008 las segundas ediciones de Juego de Tronos, el juego de cartas, y La Llamada de Cthulhu, el juego de cartas, a las que aparte de rebautizar con el subtítulo de The Card Game, también aparecen con esto un sistema patentado al que llamaron LCG, o sea, Living Card Game. Y este sistema es tal cual os decía. Los compradores podían adquirir diferentes expansiones en formato de mazos pequeños o cajas más grandes para poder mejorar sus mazos y así competir contra rivales. Y cuando tú adquirías algo de esto, ya sabías exactamente todo lo que te ibas a encontrar. Y sí, lo he dicho bien, para competir contra tus rivales,
porque estos primeros juegos tenían un aire competitivo, cosa que también les iba muy bien a Fantasy Flight Games para sus convenciones que cada año realizaban. Aparte, todo este negocio también les permitía ir sacando de forma periódica actualizaciones. ¿Y esto en qué se traduciría? Pues más dinero. Y con el sello LCG se suman títulos a los ya nombrados como el Warhammer Invasion del 2009, el Star Wars de Card Game del 2012, Android Netrunner también del 2012, la segunda edición del Juego de Tronos en el 2015, y ya que estaban, pues también se hacen con la licencia del juego de La Leyenda de los Cinco Anillos en el 2017, que transforman en un LCG. Todos estos juegos que os he nombrado eran competitivos, pero entre ellos salieron dos juegos que dejaban eso de pelearse entre jugadores para centrarse más en el cooperativo. Estos juegos fueron El Señor de los Anillos, aparecido en el 2010, y Arkham Horror de Card Game, del 2016. Estos dos estaban más enfocados en vivir aventuras, y la compañía, pues como era lógico, iba a sacar mensualmente expansiones para completar lo que ellos llamaron ciclos, y cada cierto tiempo se iniciaría un nuevo ciclo con una caja más grande que se irían complementando con nuevos mazos que aparecerían cada mes, y así suma y sigue. Empezaba un ciclo, tenías tus mazos cada mes. Se terminaba el ciclo, aparecía uno y nuevos mazos. Pero para sorpresa de Fantasy Flight Games pasó algo que ellos no se esperaban. Aunque sí que es verdad que esta idea del LCG gustaba, no terminaba de funcionar en partidas competitivas. Pero cuando aparecieron estos dos juegos que estaban pensados en cooperar entre jugadores, hubo un giro de 180 grados. Porque aquí había un aire diferente, más buen rollo y mucha camaradería en los torneos. Y esto no pasó desapercibido para Fantasy Flight Games. Y de esta forma, en el 2017, se anuncia que van a comenzar a descontinuar todos los juegos competitivos del formato LCG para centrarse en los juegos cooperativos con este formato. Y bueno, no os penséis que esto sentó tan mal a los jugadores. Sí que es verdad que alguno pues no acabó de estar muy contento, sobre todo si estabas muy metido en el Star Wars de Card Game. Pero, para decir verdad, tanto El Señor de los Anillos como el Arkham Horror eran uno de los pilares fuertes de la compañía, y donde habían muchos más jugadores, así que esas grandes comunidades que tenían estos títulos estaban de enhorabuena. Pero ese 2017 también iba a traer una gran novedad. Desde la fundación de Fantasy Flight Games hasta este año habían pasado muchas cosas en la empresa. Entradas y salida de gente, la compra por parte de Asmodee, aparición de juegos míticos y sobre todo una aluvión de IPs muy famosas y llamativas. Para entonces, Fantasy Flight Games tenía en su haber El Señor de los Anillos, La Leyenda de los Cinco Anillos, Juego de Tronos, Star Wars, todo el universo Warhammer, aunque bueno, esto fue más bien un visto y no visto. Todos los mundos de Terrinoth, Battlestar Galactica, Netrunner, Doom, bueno, un montonazo. Pero había algo que les faltaba. Tenían naves, tenían fantasía, había misterio, terror, pero ¿dónde estaban los superhéroes? Y desde el grupo Asmodee se ponen manos a la obra para cubrir este vacío. Y tenían un objetivo muy claro. Había que irse a por el Rey de Reyes, Marvel. En este momento el universo cinematográfico de Marvel se encontraba en su momento más álgido. Desde que en el 2008 se estrenó la película de Iron Man, todas y cada una de las que salieron en taquilla lo petaban. Sí, hasta las de Thor, que eran así reguleras, funcionaban muy bien. Y en el 2017 estaban todos los fans de Marvel excitados contando los días de espera para el estreno de lo que sería el culmen de todo cuando fuera a llegar la película de Vengadores Infinity War y su segunda parte, Endgame, en el 2019. Y claro, tanto fan hacía que cualquier cosa que saliera con el sello de superhéroes se vendiera. Sí o sí, se iba a vender. Y como Disney, que ya controlaba Marvel para entonces, eran unos expertos de marketing, en Asmodee sabían que había llegado la oportunidad para proponer un acuerdo entre empresas.
Y con estas, que para finales de este mismo año 2017 comienzan una serie de reuniones entre las dos compañías. Y fue tan la buena sintonía que hubieron en estas que al finalizar una de las tantas que tuvieron, los directivos de Asmodee mandan al equipo de Fantasy Flight Games a trabajar en un juego de cartas que debería de seguir su sistema del LCG tan exitoso. Y es con esta idea con la que se empieza a buscar a la persona o personas adecuadas para llevar adelante dicho proyecto. Y no les llevó mucho tiempo esto, porque los nombres fueron muy fáciles de encontrar. Nate French y Michael Brooks eran dos de los principales desarrolladores de Fantasy Flight. Nate, como ya habéis visto, fue una de las personas con las que Christian confió para desarrollar el concepto de LCG, y Michael, aunque llevaba menos tiempo, ya había hecho sus cosillas para el Star Wars Destiny, y en este momento se encontraba trabajando con el Android Netrunner, que desde Fantasy Flight Games ya habían dicho que llegaría a su fin. Y por esto, ellos, sin saber nada de las negociaciones que se traía Asmodee, empiezan a trabajar por su cuenta codo con un título competitivo de cartas para poder presentar a sus jefes dentro de la compañía. Y en esas que estaban, que para principios del 2018, Mercedes Oppenheim, que era la gerente de departamento de juego de cartas en ese momento, les reúne un día y les dicen que parasen máquinas con lo que estaban haciendo, porque iban a estar destinados a un nuevo proyecto, uno muy ambicioso, que iba a ser llevar el universo de Marvel al sistema LCG de la compañía. Y era tan importante este proyecto que en Fantasy Flight Games decide que junto con ellos iba a estar también Caleb Grace, el cual ya tenía mucha experiencia al igual que ellos con todo esto de diseñar cositas para los LCGs, puesto que Caleb también estaba detrás de lo que iba saliendo del Señor de los Anillos, el juego de cartas. Además, Caleb era un gran fanático de Marvel y en cuanto empezó a escuchar rumores de que había la idea de hacer un juego para estos superhéroes, empezó a perseguir a todo el mundo para intentar que le metieran dentro del proyecto, hasta que lo consiguió. Y ojo, que esto lo dijo él, que no lo digo yo. Y de esta forma es como en primavera del 2018, Caleb, Michael y Nate comienzan de forma oficial a trabajar en llevar el mundo de Marvel a esto de las cartas. Y todo esto fue bajo la supervisión de Molly Clover como productora, o sea, la que controlaría que no se pasaran del presupuesto. Como todo buen grupo, había que dividirse la faena, y lo hicieron de la siguiente forma. Nate era el diseñador principal, y quien tomaría las decisiones finales de lo que llegaría o no. Caleb se encargó de diseñar y refinar las cartas, y se preocupó de que todo el lore de Marvel fuera lo más fiel posible, porque al fin y al cabo él era una enciclopedia viviente de todo el universo de Marvel. Y Michael, que era el que tenía menos experiencia de los CDs, también se encargó de cositas del diseño, de todas las pruebas iniciales, retroalimentar con algunas mecánicas y buscar el arte gráfico y la maquetación. Vamos, que el pobre casi que se puede decir que le tocó trabajar de machaca. Lo primero que hacen es sentarse para definir cómo querían que fuera el juego, y desechan todo lo que se había trabajado en el juego aquel que os he mencionado antes del competitivo que estaban haciendo Nate y Michael. Aparte, tampoco pensaron en tomar la base de ningún LCG de la compañía. Aquí van a empezar de cero. Se empieza a discutir las sensaciones que evocaba el tema de Marvel y cómo se podría trasladar al juego. Y es desde este inicio donde tienen claro que el objetivo principal del diseño del juego era transmitir el empoderamiento de la experiencia de convertirse en un superhéroe, sentir que tienes habilidades especiales, que tú vas a poder enfrentarte a villanos formidables y que tus decisiones iban a ser importantes. Vamos, lo que viene a ser esa emoción de que yo puedo con todo, típica de los cómics de superhéroes. Esa fue la base sobre la que construyeron todas las mecánicas del juego. También tenían claro que el juego debía de ser accesible a un gran público. La marca Marvel atraía a muchísima gente diversa, desde fans casuales hasta jugadores más experimentados, y querían que el sistema fuera simple. Y toman como referencia el Hearthstone, puesto que ellos querían hacer algo parecido a este, donde aprender a jugar es fácil, pero para dominarlo vas a tener que echarle algunas horitas. Y estas dos ideas fueron la base con las que siempre estuvieron trabajando, y las mecánicas que fueron surgiendo siempre estuvieron al servicio de estos dos objetivos.
La prioridad era que se jugara mayormente en cooperativo, pero también debía de tener la posibilidad de echarse sus partidas en solitario. Todas las mecánicas se hicieron pensando en esto, y como desde el principio había quedado claro eso de llevar el empoderamiento del cómic al juego iba a ser la base, se quiere que de alguna forma pudieras controlar a Spider-Man y también a su alter ego, Peter Parker. Y es de esta forma como Michael Books sugirió que las cartas de héroe fueran de doble cara, con su alter ego en el reverso. Y cada una de estas caras iba a tener sus propias características que se irían nivelando a medida que se avanzaba en el desarrollo. La partida iba a consistir en una lucha contra un megavillano, y al mismo tiempo, el villano tendría un plan que en caso de completarse llevaría a la derrota a los jugadores. Por esto, se tiene claro que para derrotar al malo había que causarle daño, y para esto cada personaje tendría unos valores de ataque. Y del mismo modo, para protegerte del ataque del villano, pues tendrías unos valores de defensa. Y para intentar que los héroes tardaran en caer derrotados a causa del daño, pues se da también unas capacidades de recuperar salud, y esta última se usaría cuando se estuviera en el alter ego. Pero había una cuarta pata, y era lo de las misiones del villano. Como esto hemos dicho que se buscaba llevar la experiencia del cómic a los héroes, no solo consistía en derrotar al malo a base de mamporros, sino que también se tenía que procurar rescatar a civiles, por poner un ejemplo. Y de esta forma es como se les ocurre que se podía hacer una cuarta acción básica, que sería la forma de luchar contra el escenario, y la llamaron intervención. Y cada vez que tú usaras esto, pues quitarías contadores de avance a las cartas de misión. Y ya sabían lo que querían hacer, ahora había que darle forma a todo eso. Hasta el momento, los juegos de cartas de Fantasy Flight Games tenían la particularidad que si querías jugar con más de 2 jugadores o irte al competitivo, debías de comprar 2 cajas básicas. Y Michael, Caleb y Nate no querían esto. Todo debía de estar preparado para poderse jugar con 4 jugadores desde el primer momento que tú adquirieras el juego. Y cuando tienen claro cómo sería el tamaño de la caja, se decide que aquí habrían 5 héroes y 3 villanos. Y aquí tocaba meterse de lleno en el desarrollo de todos los personajes. Con los héroes ya se sabe que iban a haber 5, y dentro de las posibilidades de estos se buscó paridad entre personajes masculinos y femeninos. La elección de estos vino por decisión directa de los 3 componentes. Aquí Marvel ni pinchó ni cortó nada. Se quería que hubieran héroes conocidos con otros no tanto, con diversidad de género y arquetipos de poder. Y aquí fue donde Caleb estuvo especialmente involucrado, ya que le tocó sacar todo su conocimiento del universo Marvel. A la hora de escoger qué personajes venderían, hubieron algunas elecciones bastante fáciles, como por ejemplo Spider-Man, que fue el primero al que les vino a la mente, y le siguió Iron Man. Capitán América, por si alguno se lo pregunta, sí, Capitán América hubiera sido la decisión fácil, pero decidieron dejarlo para el futuro y completar esos 3 huecos con otros personajes de menos empaque. Capitana Marvel llega justo porque había estado en boca de todos desde que en el 2014 se anunció que su película iba a aparecer en el 2018, y como la salida del juego sería un año después, contaba con cierta fama el personaje, y que además rellenaría ese hueco de paridad que estaban buscando. Algo parecido también ocurrió con Pantera Negra. El personaje se presentó en el universo cinematográfico en el 2014, en la Civil War, y la verdad es que moló mucho. Y había unas expectaciones muy altas por su película, y los indicadores decían que iba a ser un taquillazo. Así que estaba clarísimo que Pantera Negra era una apuesta segura. Y para el 5.º personaje buscaban una mujer que fuera fuerte, pero que al mismo tiempo no fuera necesariamente muy conocida. Y es como aparece She-Hulk, que en ese momento no estaba en los proyectos del MCU, y era solamente conocida por los fans del cómic. Vamos, que se puede decir que era el personaje de relleno ideal. Con los 5 héroes ya decididos, se ponen manos a la obra en el desarrollo. El primero con el que se ponen a trabajar es con Spider-Man, Spider-Man, no es su nombre Spider-Man. Mejor lo dejamos. La distribución inicial del rango de sus estadísticas se sentía ideal como referencia para diseñar al resto, y le dieron 10 puntos de vida, que pensaron que sería la media ideal para un personaje. Una recuperación de 3 y unos valores de 1 en intervención, 2 de ataque y 3 de defensa.
y a partir de aquí mantuvieron un rango similar de valores para el resto de personajes que irían entre 4 y 6 para lo que fuera la intervención, ataque y defensa, y 3 y 4 para la recuperación. La decisión para asignar los puntos fueron según las mecánicas o el lore de cada uno de los héroes. Por eso a Spider-Man le cuesta más intervenir, porque en los cómics los suele pasar canutas cuando tiene que ir a poner fin a una misión de un villano. Y en contraposición, la Capitana Marvel sería más equilibrado, pegando sus buenas tortas y luchando contra el escenario al mismo tiempo. Y por supuesto, como tenía más vida por ser un personaje muy fuerte, no requería de tanta defensa, pero sí de una buena recuperación. En el momento de diseñar los héroes se encontraron de todo. Spider-Man fue el más sencillo, casi que les salía solo, pero no ocurrió lo mismo con Iron Man y Black Panther, que aunque tenían claro lo que debían de hacer, los ajustes de estos tardaron en hacerse, ya que ambos dependen de cartas específicas, así que necesitaban una curva donde su debilidad inicial se compensara con una potencia más tardía. La designación de los puntos fue consensuada entre ustedes, pero como Caleb era el experto en todo este universo, él se puede decir que era el que tenía la decisión final de recalibrar y refinar lo que haría cada uno de los personajes. Y como era el que más sabía de todo eso, propuso que, al igual que los héroes, que cada uno tiene su estilo propio, deberían de tener sus propias mecánicas, que no solo se tuvieran que implementar en sus cartas de personaje, sino que se les podría dar a cada héroe un conjunto de identidad con sus cartas únicas. Y además, al igual que ocurría en otros juegos, tanto coleccionables como LCG, habría una serie de cartas de aspecto que serían acorde con las características de los héroes. Tras definir los conjuntos únicos, diseñaron los aspectos con virtudes heroicas y pensaron en 5, cada uno para cada uno de los héroes con los que estaban trabajando. Estos aspectos fueron: liderazgo, que lo representaron de color azul y estaba pensado para reunir aliados; justicia, con un color amarillo que sería para frustrar los esquemas del villano; protección, que pintaron de color verde, que se centraría en defensa y protección; agresión, de color rojo, y esto sería más pensado para pegarte toñinas y directo; y como último, determinación, de color púrpura, que aquí lo que harías sería sacrificarte recibiendo daño para infligirlo al rival, o descartar cartas para ir eliminando amenaza. Vamos, que se puede decir que este aspecto hacía de todo, una especie de comodín. Cada aspecto tenía en su contra habilidades. Agresión, por ejemplo, no contrarrestaba la amenaza. Y así, para poder nivelar esto, es como entraron lo que llamaron las cartas básicas, que eran unas de color gris que compensaban debilidades de aspecto con flexibilidad y serían menos especializadas, pero que tú podrías poner en cualquier mazo. Tras varias pruebas se logra el equilibrio en el mazo del héroe entre personalización y la tensión por agotar el mazo y recibir cartas de encuentro. Así, de esta forma, es como se llega al número adecuado del que debería de estar hecho un mazo, y era 40 cartas. Y con estas es con lo que se realizan todas las pruebas del testeo. Estos testeos fueron muy exhaustivos, porque se quería que los jugadores pudieran montar sus mazos entre distintas cartas de aspectos, y que al mismo tiempo no fuera obligatorio que Iron Man siempre tuviera las mismas cartas. Y la construcción de este mazo se iba a hacer teniendo en cuenta dos premisas. Por un lado, este tendría 15 cartas de héroe propias y únicas de ese personaje, que no podría tener ningún otro. Y luego estaban esas otras cartas de aspecto que aquí podías hacer y deshacer según como a ti te convinieran, sabiendo que en principio no puedes poner dos aspectos diferentes en un mismo mazo. Y como el lore es importante, se procura que, siguiendo el arquetipo del héroe, este tuviera mayor o menor aceptación a un aspecto sobre el otro. En principio, Pantera Negra, que era un líder, debía de tener más afinidad con un aspecto de liderazgo antes que con el de agresividad. Como todo buen juego de cartas, cada una de estas debía de tener diferentes tipos, o ser diferentes entre ellas. Y aquí Nate y Caleb, inspirados en otros juegos, es que se le ocurre hacer 3 tipos de cartas: evento, mejora y apoyo, sabiendo que el evento iba a ser una carta de usar y tirar. Y por otro lado, la mejora y el apoyo eran cartas que deberían de perdurar más en la partida. Y dependiendo del héroe y sus características, quizás le funcionaría mejor tener cartas de mejoras que no cartas de eventos.
Estos conceptos fueron culpables en parte de que Iron Man y Black Panther costaran más en ser diseñados, porque especialmente Iron Man sabía que debía de jugar con las mejoras, por aquello de que tiene un traje que se va montando. Pero encontrar el equilibrio adecuado de estas fue un auténtico quebradero de cabeza, y una de las soluciones que encuentran para que el héroe no estuviera roto viene en que las cartas de tu mano con las que tú empezarías el siguiente turno serían diferentes si tenías adoptado la identidad de héroe o la identidad del alter ego. Pero hubo un cuarto tipo de cartas que esto fue bastante divertido de hacer. Los tres querían que los jugadores pudieran construir su propio equipo de personajes, por así decirlo, así que piensan que se podían añadir aliados. Ellos querían que estos aliados fueran equilibrados, y esto la verdad es que les costó bastante, porque ellos sabían que si los aliados persistían mucho durante la partida, hubiera sido muy complicado equilibrarlos en el juego. Aparte que sería un paseo derrotar al villano. Así que piensan en una solución, y fue que había que hacer esos aliados temporales mediante un símbolo que llamaron daño derivado, que esto básicamente se sufriría en caso de que el aliado hiciera una acción básica de atacar o intervenir. El primer aliado que diseñan fue Gata Negra, que iba a venir con Spider-Man, y curiosamente a esta no le pusieron lo del daño derivado al atacar, porque querían representar su naturaleza acrobática. Y para compensarlo, pues le pusieron estadísticas más bajas que el resto de aliados que habrían en la caja básica. La mayoría de los aliados pasaron por una o dos revisiones, pero hubo una que fue otro cantar, y esa fue Tigra, que le costó horrores encontrar algo que les convenciera, y al final pues se quedó como en una zona intermedia, donde tú ibas a tener 3 de vida que podrías recuperar cada vez que atacaras. Al mismo tiempo que estaban liados con los héroes, también había que darle cariño y amor a los villanos. Y al igual que los primeros, querían que los enemigos conocidos y menos conocidos estuvieran en el juego, con diversidad de poder y que fueran relacionados con los héroes que ya tenían decididos que aparecerían. Rhino, que era un villano que estaba dentro de los mundos de Spider-Man, con un poder interesante y lo suficientemente simple como para usarse como villano introductorio, era ideal. Klaw era ese personaje pues menos conocido que, bueno, estaría en la película de Black Panther interpretado por Andy Serkis y que también tenía cierta relación con Iron Man, y teniendo en cuenta que su poder era usar la energía del sonido sólido y disparar ondas sónicas, se podría usar para practicar una serie de mecánicas concretas. Y para finalizar, necesitaban algo más con empaque. Y es como piensan en Ultron, que iba a ser el más poderoso de los tres y perfecto para practicar con todas las amenazas que pudieran darte el juego. Se les da, evidentemente, unos puntos de vida para ser derrotados, y al igual que el Arkham Horror y el Señor de los Anillos, los dos diseñados por Nate, deciden que la vida escalaría doblándose por la cantidad de jugadores y se les dio unos cuantos puntos de vida, pero se dan cuenta de que el villano era bastante simple y no era más que un simple saco de boxeo. Por ello, piensan en introducir algunas palabras clave para protegerlo, y la primera que se les ocurre es guardia, que se le daría a uno de los esbirros del villano, porque sí, al igual que los héroes tenían aliados, pues los villanos tenían sus propios esbirros. Y mientras hubiera un esbirro con esa palabra clave enfrentado al jugador, el villano no podía sufrir daño, porque este antes debería de sufrirlo el esbirro. Vamos, que hacía de un parapeto. Y como querían más protección para el villano, es como también se les ocurre una carta de estado a la que llamaron Duro, que sería algo parecido, una especie de escudo que se le quitaría en cuando fuera a recibir daño por parte del héroe. Y casi enseguida es como se les ocurre que se podría aturdir al héroe para que no pudiera atacar en ese turno, y también confundirlo para que no pudiera intervenir en un plan. Vamos, que una cosa llegó justo al lado de la otra. Cuando ya tenían hechas estas cartas, piensan que también las podían utilizar los héroes para su propio beneficio. Para que los malos pudieran hacer sus cosillas, piensan que la fase de este se compondría de 4 pasos. La primera, colocar amenazas sobre el plan principal, y si en algún momento este llegaba al límite, los héroes perdían. En el segundo paso, el villano haría las cosas del malo, o sea, atacar si el jugador estaba con la identidad de superhéroe,
o si estaba como alter ego, aquí lo que haría sería hacer avanzar los planes principales. Y antes de que se realizara alguno de estos dos factores, entraría en el juego el mazo de cartas de villano que tendría su importancia en los siguientes pasos. Como los héroes, los villanos también iban a tener sus propios mazos, que se formarían con cartas de eventos, como la mayoría de los juegos cooperativos. Para darle más capacidad narrativa al juego y dar opciones interesantes al usar la intervención, es como se les ocurre las cartas de los planes secundarios. Como aquí hay que vivir una experiencia del cómic, había que darle vidilla. Y de esta forma es como se desarrolla bajo la idea de Nate las cartas que llamaron conjunto de encuentros modulares, que se implementan al mazo del villano y servirán para darle mayor rejugabilidad al juego con, por así decirlo, diferentes historias. Y como consecuencia del diseño modular del mazo, se piensa en que dependiendo del villano y su plan principal, se podría incluir más o menos de estos conjuntos de encuentros en el mazo del villano. Pero no terminaba aquí todo el diseño de los malotes. Lo que se quería es que tuvieran más solera, así que consideran que los enemigos necesitaban unos elementos de imprevisibilidad, los cuales se activarían para añadir un poco de tensión. Por ello, se inspiraron en El Señor de los Anillos LCG, que tenía efectos de sombra, que a veces se resuelven cuando un enemigo atacaba, y deciden simplificar este sistema. A las mayorías de las cartas de enemigo se le puso unos iconos que pueden potenciar las estadísticas de este, que se usarían en el paso 2 de la fase del villano. ¿Y cómo se haría esto? Pues que el jugador daría la vuelta a una carta del mazo de villano y si había un icono de estos aumentaría las estadísticas mencionadas. Pero aparte, piensan en poner habilidades de potenciación que la representaron con una estrella. Y en este caso, lo que pasaría es que al dar la vuelta a la carta, si había una estrella, se activaría una de las capacidades del enunciado de la carta volteada. Y esto permitió añadir gran variedad al sistema. Y puestos a dificultar, como los planes secundarios se colocaban en el centro de la mesa, querían que pudiera darse el caso de que alguno tuviera más tensión para el jugador, y se ingenian unos iconos bien grandes que destacaban en las cartas, a los que llamaron aceleración, crisis y riesgo, los cuales tendrían unos efectos fáciles de entender. En el momento que hubiera un icono de aceleración se iba a poner una ficha junto al plan principal como recordatorio de que se le debía de añadir un tanto de amenaza adicional durante el paso 1 de la fase del villano. Con crisis, ningún jugador iba a poder quitar amenaza del plan principal, y con riesgo se daría una carta de más al villano en su fase número 2. Y cuando ya tenían los 5 héroes, a Rhino y a Cloud diseñados, y entre ellos habían probado todas las ideas y hechas todas las interacciones con el sistema, es cuando tocaba realizar las primeras pruebas con personal externo al proyecto. Y estas fueron bastante buenas. Evidentemente, hubieron que ajustar ciertas cartas y refinar las reglas, y también algunas mecánicas que cayeron, como por ejemplo el aspecto de determinación. Aunque intrigante, pronto vieron que este estilo comodín no tenía una identidad tan fuerte como los otros 4 aspectos, así que decidieron pasar la tijera y se lo cargaron. Tener que equilibrar las cartas les llevó bastante trabajo, especialmente hubieron 3 que fueron muy discutidas entre ellas: Una sombra del pasado, Drones de Ultron y Whirlwind. Cada una alteraba las reglas lo suficiente como para requerir atención extra. Pero definir cuánto control debía de tener el jugador para infligir daño al villano y eliminar amenaza del esquema principal fue la parte del diseño que les tomó más tiempo y más difícil de ajustar. Algunas de las soluciones llegaron gracias al feedback de los testers. Por ejemplo, Jeremy Thring en una partida infligió 40 de daño en un turno a un villano, terminando el escenario al instante. Eso generó la idea de que habría que hacer etapas para dosificar el ritmo, o sea, que el villano tendría 3 niveles y permitiría que al derrotar el primero se pasaría al segundo, y al hacerlo te ibas a encontrar con un villano más fortalecido y con cosillas más complicadas. Esto llevó a que se pudieran ajustar mejor las dificultades y la aparición de un mazo de cartas que, dependiendo de la dificultad con la que quisieras medirte, podrías utilizar uno u otro. Y este mazo lo llamaron conjunto normal, por si tú querías hacer partidas fáciles, y conjunto de experto, que eran más complicadas.
Y con esto se piensa que si tú hacías una partida en dificultad normal, el villano empezarías por la etapa 1 y acabarías en la 2. Y si tú querías hacer una dificultad más experta, empezarías el villano en la etapa 2 y luego terminarías en la etapa 3. Otras de las observaciones que recibieron por parte de los jugadores era que faltaban formas de cooperar entre ellos, y la solución que propuso Nate fue la de hacer el depósito de daño. Esto trataba en el que el daño al villano se colocaba en un depósito. Al inicio de la fase del villano, todo el daño se asignaba al villano, pero este antes robaba una carta de encuentros por jugador para mitigar parte del daño. Con esta mecánica estuvieron trabajando varios meses, pero aunque sí que es verdad que era ingeniosa, no les acababa de encajar en el diseño. Al retrasar el daño, perdía el impacto inmediato y reducía la sensación de estar en una batalla de superhéroes, así que muy a su pesar tuvieron que retirar esta idea del juego. Y aparte de todo esto, pues también fueron implementando o cambiando algunas cartas de aspectos. Y cuando ya estaban casi acabando con todo, se piensan en una última palabra clave a la que llamaron peligro. Que esta lo que hacía básicamente es que cuando hubiera una carta con la palabra clave peligro, no se podría consultar con los demás jugadores. Y estos tampoco se iban a poder jugar ni aplicar las capacidades. Y esta palabra miraron de ponerla en algunas cartas, pero no les terminaba de encajar de todo, así que tal como vino, se fue. Y mientras terminaban de ajustar los atributos y niquelar las mecánicas, paralelamente, el equipo de arte, formado por los directores de arte Andy Christensen y Débora García, el director de arte Tony Brand y el director creativo visual Brian Schmorburg, comenzaron una ardua tarea para encontrar el personal y su supervisión que se encargaría de llevar las ilustraciones para las cartas, la caja y el manual. Para ello se contó con un equipo bastante amplio de ilustradores y además se dispone de una base de datos de imágenes que Marvel dispuso para el juego. Y como colofón se contrata a Michael Evan, que ya había trabajado en Fantasy Flight Games en otros juegos como el Star Wars, para realizar la portada. Y ya que estamos hablando de la portada de la caja, vamos a comentar una cosa bastante interesante de ella. Algo que quizás ahora pasa desapercibido, pero fue un gran acierto por parte de Michael Books, y esto fue la cuna. Hasta el momento los juegos de Fantasy Flight Games venían en una caja y dentro de esta había una cuna de cartón que se dividía en dos secciones. Michael piensa que para facilitar a los jugadores la experiencia jugable y poder guardar mejor los mazos y así poder sacarlos a juego en la siguiente partida o encontrar las cartas que se iban buscando de una forma más fácil, estaría chulo hacer una cuna con separadores. Y tras mucho insistir, consigue que le autoricen una de plástico con espacios para poder organizar todas las cartas. Y esto, que ahora puede parecer poca cosa, fue una de esas que llamó mucho la atención entre los aficionados para cuando se anunció el juego el 1 de agosto del 2019. El juego llevaba terminado desde diciembre del 2018 y habían transcurrido 9 meses de desarrollo. Y desde diciembre hasta el anuncio en agosto se utilizó este tiempo para pulir los últimos detalles y añadir algunas cosillas. Y esto fue hecho con algunas prisas, lo que ocasionó algunas cosas curiosas, como un elemento que se pensó en el desarrollo pero que no llegó al resultado final. Y queda algún rastro de él por ahí cuando se eliminó con las prisas. ¿Y queréis saber al cual me refiero? Bueno, pues recordáis la palabra clave peligro, que fue la última en que se pensó y no llegó a salir. Pues si le echáis una ojeada al libro de referencia, veréis que la palabra clave peligro aparece, con todo lo que ello hace. Pero si buscáis esta entre las cartas, no la vais a encontrar en ningún lado. Y cuando aparece esa publicación por parte de Fantasy Flight Games de que se iba a lanzar un juego de cartas LCG basado en personajes de Marvel, los fans se volvieron locos. Porque se estaba haciendo oficial un rumor que hacía tiempo estaba sonando en las redes, que se estaba trabajando en un juego de superhéroes. Y en el momento que lo ven esto plasmado, fue un total impacto, porque sobre el papel, tal como lo estaba presentando Fantasy Flight Games, tenía muy buena pinta en todo lo que decían. Pero es que las sorpresas no terminaban aquí. Una semana más tarde, se anuncia que aparte del juego base,
En breve iba a salir una expansión con un escenario protagonizado por el Duende Verde, y un mes más tarde empezaron a llegar anuncios de nuevos héroes como el Capitán América o Miss Marvel, y así, poco a poco, fueron anunciando nuevas expansiones. Y es que esto yo no lo he dicho, pero Michael, Caleb y Nate, al mismo tiempo que trabajaban con la caja base, estaban preparando lo que serían las próximas expansiones del juego, que se verían en escenarios como el que ya os he comentado del Duende Verde, que desarrolló Michael y que curiosamente lo terminó antes de dar por finalizado su trabajo en la caja base. Y como os he dicho, también vendrían otros héroes sueltos y una caja más grande que sería el primer escenario, que se llamó La Tiranía del Cráneo Rojo, y traería un modo de campaña con diferentes villanos y 2 nuevos héroes. Estas expansiones se pensaron como un formato de oleadas que consistirían en una caja de expansión con 4 packs de héroes que encajarían en la historia y algún escenario ocasional, y se trazó una ruta de historia que te llevaría a finalizar con la llegada del mismísimo Thanos, y luego, cuando esto hubiera ocurrido, tendríamos un interludio con los guerreros araña para así continuar con los mutantes. Sí, en este punto ya se había trazado una ruta de producción y se tenía en mente, más o menos, el camino que se iba a seguir. Y os voy a dar una curiosidad en todo este desarrollo de los personajes que fueron llegando poco a poco. Hulk, que es uno de esos héroes más queridos del juego, también se empezó a diseñar al principio de todo. El personaje estaba pensado que tuviera un nivel de debilitación que representaba su versión original del cómic, y en Hulk estuvo trabajando Michael. Pero con él también había un equipo detrás y con ellos hubieron bastantes discrepancias, puesto que no todos querían que fuera un personaje tan fuerte. Y como esto es un trabajo en equipo, pues Michael aceptó muchos de los cambios que le dijeron, y entre una cosa y otra, 12 de sus 15 cartas propias fueron debilitadas. Y al final llegó el resultado que todos tenemos ahí, y al que Michael no le acabó de hacer el peso, aunque sí que es verdad que intentó trabajar para mejorar a su Hulk lanzando cartas en el futuro, aunque tal y como estaba hecho, iba a ser muy complicado que se llegara a aquello que Michael tenía en mente para el Gigante Esmeralda. Pero antes del anuncio del juego, entre despachos, hubo una cosa que no se lo esperaba nadie, y supuso una alegría al mismo tiempo que una pena. Y es que Nate lo había hecho tan bien que desde la dirección de Fantasy Flight Games deciden que cuando se terminó la caja base había llegado el momento de ascenderlo como diseñador de juego ejecutivo. Vamos, que debía de dejar el Marvel Champions, y su marcha hacía que este se quedaba un poquito huérfano. Su despedida fue dura. Nate no solamente había dejado su experiencia con otros LCG, sino que además había sido un gran líder animando a sus compañeros. Durante el proceso de desarrollo del juego, Nate French citaba a Obadiah Stane diciendo: «Tony Stark construyó esto en una cueva con una caja de chatarra. ¿Nosotros no vamos a poder implementar esto en el juego?». Y esa frase, la verdad es que se volvió un chiste en el equipo. Aparte, el nombre de Marvel Champions fue una idea que bautizó el mismísimo Nate. Así que sí, se puede decir que su marcha fue durilla. Aunque bueno, como son muy buenos amigos, también supuso una alegría para Michael y Caleb. Y ya el 1 de noviembre del 2019, y con mucho trabajo detrás, aparece en tiendas el Marvel Champions. Y como os podéis imaginar, su recepción fue una bomba. La gente estaba como loca por el juego. Aparte de que por fin Fantasy Flight Games había sacado un título que no necesitabas tener 2 cores para poderlo disfrutar plenamente, tenías una caja con superhéroes de Marvel. Y que a diferencia del Arkham Horror y el Señor de los Anillos, este juego estaba pensado para que fuera más fácil su introducción. Vamos, que no necesitabas dominar 20.000 palabras claves o obligarte a jugar un escenario completo para tener una experiencia plena. Aquí lo tenías todo, y esto llevó que durante muchos meses el core se agotaba rápidamente y casi no daba tiempo de reponerlos cuando llegaban a tiendas. Incluso el juego recibió nominaciones al Golden Geek Awards del 2019
como mejor juego de cartas, mejor juego cooperativo, mejor juego de mesa individual, mejor juego temático y el juego de mesa del año. Y de todas estas acabó ganando el premio al mejor juego cooperativo del año. Pero si ya se estaba vendiendo bien el juego, lo que iba a pasar ahora fue, inexplicable. Y todo esto fue por culpa de una desgracia. En marzo del 2020, cuando explota la pandemia del COVID, todo el mundo le tocó confinarse y mucha gente en sus casas tenía que buscar la forma de entretenerse. Unos se dedicaban a hacer gimnasia, otros macramé, otros salían a aplaudir, otros les daban a los videojuegos y otros decidieron que iban a darle muchas más horas a los juegos de mesa. Y si estos juegos tenían un modo solitario, pues mejor que mejor. Y Marvel Champions era un título que lo tenía. Y como la fama de estos personajes en mayas estaba ahí a tope porque no hacía mucho que se había estrenado Endgame, la gente estaba loquísima por todo lo que fuera un superhéroe. Así que a pesar de la pandemia, las ventas del Marvel Champions se dispararon lo que no está escrito. A la que salía algo en online que tú pudieras comprar, ahí que la gente se iba, y gran parte de esta fama vino por culpa del impacto de la popularidad en las redes sociales que tuvo el juego, y especialmente en la plataforma de YouTube. Antes del 2020, canales dedicados a los juegos de mesa tenían bastante popularidad, pero esta creció mucho en el 2020, cuando saltó la pandemia, y algunos como La Mazmorra de Pacheco, Discípulos de Armitage, o A qué se juega, del grandiosísimo Ezco, o Una, o A solas con Lumieren, o Me cuento 20, o Rewind Masters, entre muchos, también le dedicaron sus merecidos vídeos al juego, hablando de las novedades o trayendo partidas. Pero el bombazo llega cuando aparece por ahí un canal que solamente trata sobre el Marvel Champions, subiendo partidas o hablando de consejos de cartas. Y este chavalito es Il Imperatore, o Empe, como se le conoce coloquialmente. Empe comenzó a subir vídeos casi diariamente de partidas, sí, pero también daba consejos de construcción de mazos, de formas de jugar, análisis de cartas. Sacó también una sección de explicar cómo jugar un héroe de forma rápida. Y estas gustaron muchísimo, pero para gustar, sus vídeos sobre los mazos definitivos, unos vídeos que mucha gente pedía, en el cual él daba los consejos por los cuales tú podías montarte tus mazos listos para jugar sin tener que estar montándolos. Y aparte de esto, muchas y muchas más cosas. Todos estos vídeos tenían un carácter muy próximo hacia el espectador, y fue muy bien recibido por todos aquellos que se interesaban por el juego en estos días. El Imperatore siempre estaba ahí. Si tú querías saber algo o tenías alguna duda, podías acudir a él en comentarios que te la iba a resolver. Y sí, Empe es uno de los grandes culpables que muchos se fueran de cabeza al juego. Porque este de los jugadores se puede decir que ha sido el mejor reconocimiento que ha podido tener el juego. Es normal que cuando sale un título y tiene cierta aceptación, se forme detrás de él una gran comunidad de fanáticos dispuestos a darlo todo. Pero lo que se ha visto por el Marvel Champions ha sido algo brutal. Sin meternos en la fiebre que ha tenido el título en Estados Unidos, Alemania o Japón, si nos ponemos a mirar los países latinos, es uno de los juegos que más aficionados puedes encontrar. Si entras en canales de Facebook como la comunidad de Marvel Champions LCG Chile o Marvel Champions LCG Perú o Marvel Champions el juego de cartas México, verás todo el cariño que le dan. Y esto tiene muchísimo mérito, porque para nuestros amigos de Latinoamérica hacerse con material es una odisea, y el esfuerzo que hacen es muy loable y meritorio. Y por eso quiero enviarles a estos que he mencionado y al resto de fans del juego de toda Latinoamérica mi más sincero abrazo y felicitación por no rendirse. Chavales, creedme que vuestra lucha tendrá su premio. Costará, pero sé que lo conseguiréis. Y en España, que es donde más me toca, pues tenemos el grupo de Facebook de Marvel Champions España, que eso es un grupo loquísimo, con mensajes casi a diarios de todo tipo y muy buen rolleros, siempre dispuestos para ayudarte en lo que sea del juego. Pero para ayuda, ha llegado el momento de hablar del podcast de la mano de Thanos,
el mejor podcast del mundo mundial dedicado en exclusiva al Marvel Champions. Este maravillosísimo podcast fue fundado por David y Alfred como un spin-off de Los Archivos de Arkham y salió su primer programa el 11 de diciembre y en este pues estuvieron charlando un poquito de las idas y venidas del juego. Pero por aquellas cosas de la vida y que David principalmente también estaba metido en otros podcasts y llevar más de uno ya era complicado, pues se fue dejando hasta que unos meses más tarde Egoitz, que era uno de los miembros de Archivo de Arkham, le dice a David que él conoce a un amigo suyo que no solamente le gustaba esto de los juegos de mesa, sino que el Marvel Champions hacía cierto tilín, hasta el punto que estaba pensando en hacer un podcast, pero no se acababa de atrever porque por ahí estaba esto de la mano de Thanos. Y David le dice, oye, ¿y por qué no vas y nos lo presentas y charlamos con él? Y ahí que quedaron David junto con el susodicho sujeto de nombre Owen para charlar de sus cosas. Y se cayeron tan bien y hubo tan buen rollo que en nada Owen ya estaba a los mandos de la mano de Thanos. Y unos 6 meses más tarde aparece el segundo programa, ya dirigido por Owen, y le acompañarían 2 fanáticos del juego, Adolf, que le gustaba mucho todo esto del Marvel Champions, y Dragor, que este es un fan incondicional del Marvel, y también le gustaban las cartitas, y las pelis, sí, también le gustaban las pelis al bueno de Tatago. Poco a poco fueron llegando más programas, esta vez con más regularidad, y con estos programas más colaboradores, como un experto en los cómics como era Rafa y principal responsable que el bueno de Owen se quede sin dinero, Juncal, un tío serio como nadie, George, que George es mucho George, Joan, que bajo esa apariencia de tío majo se encuentra uno que tiene mucho peligro y hay que atarlo en corto, y Emilio, que Emilio deja correr al Emilio, telita el Emilio. Y así es como poco a poco se fue mejorando la calidad y llegando más contenidos como análisis de cartas, rankings, charlas de mazos o entrevistas con genios referentes del juego como eran el Imperatore, Ezco o el mismísimo Román Rizzo Rubio. Ah, y también vino una página web muy chula que es una biblia de todo lo que puedes ver en el Marvel Champions. Vamos, que si te interesa el juego tienes que sí o sí estar suscrito a la mano de Thanos. Créeme, que yo sé lo que digo. Y sí, la mano de Thanos es un auténtico referente, porque estos chavales han dado mucho al juego, y prueba de ello lo veréis en sus redes, tanto en los grupos de Facebook que tienen, como el de WhatsApp o el de Telegram, donde si os pasáis veréis a muchísima gente dispuesta a ayudarte en lo que haga falta. Ahí está el bueno de Julio, que es el rey de las reglas, créeme, se sabe todas las reglas de pe a pa, y cuidado que no hagáis trampitas que os dará. Daniel Tutuchado vigilando que te portes bien. Nando Carwell con su buen sentido del humor, David La Orden, Edu, Alberto, Tony y el Peque, Juanjo y... bueno, que es que no los puedo citar a todos porque son más de 2000 miembros que están ahí dándolo todo. Y ahora nos encontramos en un momento en que la pandemia ya estaba finalizando y el juego había sufrido algo bastante curioso, y es que había tenido un ritmo de expansiones bastante rápido. En un año te podías encontrar hasta 2 ciclos, cosa que se frenó cuando apareció las expansiones de los Guerreros Araña, y esto hizo que el juego pasara de tener 2 ciclos al año a encontrarte un ciclo. Y a raíz de esto, pues empezó a correr una broma entre redes diciendo que eso significaba que el Marvel Champions está muerto. Y ya os digo yo que no está muerto. Y el ejemplo está en que Fantasy Flight Games sigue sacando cosas. Y cada vez que lanzan alguna novedad, hay muchos canales que se hacen eco de esto. Canales generalistas como Mephi Games, que por cierto Mephi también le está dando cariño al Marvel Champions con su canal secundario Mephi Champions, jugando con la familia, o Sergio de Legendary Games, que aunque él vaya diciendo por ahí que se ha bajado de esto del Marvel Champions, yo sé que volverá. O el bueno de Adolfo en su canal de Aventureros al Juego, que siempre que hay una expansión, ahí están ellos para hablar de ellas. Y también hay canales dedicados única y exclusivamente al juego, como por ejemplo el de Gambito,
con sus directos semanales. Y también tiene unos vídeos muy chulos que todos los fanáticos del juego debéis de ver. Especialmente, Gambito sacó una serie de vídeos donde en sus directos se montó una campaña así fan-made donde él controlaba a un villano e iban pasando otros creadores de contenido o seguidores del juego con unos mazos de héroes para pegarse contra él. Algo muy loco y muy divertido. Aparte de Gambito, pues hay otros muchos canales, como por ejemplo Mover Ficha, Jugando Espero, The Mutant Corner, Los Dominios de Kang, Industrias Parker, las Marvel Championadas, Mansión X y Román Rizzo Rubio, que lo de Román, madre mía, lo de Román, este ya se ha pasado el juego, porque si tú no conoces el canal de Román Rizzo Rubio y te acercas ahora, vas a ver que este tío sube partidas cada día del Marvel Champions. Solamente se ha rajado cuando se casó, pero fuera de esto, todos los días vais a encontrar una partida de lo que sea. Incluso tú le puedes proponer algún reto que haga. Sí, si a ti te apetece ver una partida de Román utilizando a Hulk en Justicia y se pega unas toñinas contra Ronan con MODOK, pues que lo puede hacer, porque él todos los retos que le proponéis los juega. Todos. ¿A que sí, Román? Y otras cosas que también tiene el bueno de Román es que también sube partidas de material fanmade que se hace él, algo que también hace el canal de Van 2 y se cae el juego, que se monta unas partidas fanmade de personajes muy locos. Pero es que este es otro de los puntos destacados que ha tenido el juego. Lo del fanmade es impresionante. Y mucha culpa de esto lo tienen los chicos del grupo de Triskelion, que es una comunidad de jugadores que hacen de forma altruista escenarios o héroes. No solamente héroes que no existen en el juego, sino que también mejoran héroes que no han acabado de estar del todo pulidos. Y si tú entras en el grupo Triskelion vas a encontrar una gran cantidad de contenido que ya te digo yo, que si te cansas de lo oficial, con lo que hay aquí, no tienes, vamos, ni para terminar el año. Por cierto, ese Caballero Luna que hay por ahí me tiene enamorado. El día que yo pueda sacar dinero para imprimirlo, yo ahí que lo voy a jugar. Y esperad, porque esto no ha terminado aquí, porque la afición por el juego se ha trasladado a tiendas o asociaciones, y son en muchas de las tiendas en las que tú semanalmente puedes encontrar partidas con gente. Partidas muy chulas que si tú vas te lo vas a pasar cañón, porque el buen rollo que hay es sensacional. Yo, que soy de Barcelona, os puedo aconsejar Gameria, Nicochan Arena, Archivo Arcano, Kame Kame o la tienda Scum, entre otras muchas tantas que están ahí dándole sin parar al juego. En Madrid están los maravillosísimos y grandiosísimos Ludoteca Maldita, que estos sí que están a otro nivel, porque cuando se deciden liarla con el Marvel Champions, la lían por todo lo alto, porque se juntan con el Román Rizzo Rubio y se montan unos eventos que, vamos, Fantasy Flight Games tenéis que aprender. Y estos eventos no son solamente los típicos eventos que se hacen en las tiendas, sino que también se montan unos para ayudar a la asociación Cadete, que son todo un ejemplo. Y ya que estoy hablando de asociaciones, también tengo que hablaros de la asociación Can Jugar de Barcelona, que se dedica a organizar eventos durante todo el año con idea de ayudar a los chavales de la calle a acercarlos a un ambiente más sano gracias a los juegos de cartas, y especialmente se montan una vez al año lo que ellos llaman la fiesta de las cartas. Y sí, entre algunos de esos juegos está el Marvel Champions, del que se puede decir que es uno de sus buques insignias. Y lo que hacen los chavales de la asociación Can Jugar, esto es para que les den un premio a la buena labor social. Y asociaciones de otras comunidades como Bilbao, Coruña, Andalucía, pues perdonadme, pero es que yo sé que sois muchísimos, pero es que no me da la vida para teneros a todos controlados. Así que, bueno, ya sabéis, si sois de una asociación y os mola el Marvel Champions, pues en comentarios yo voy a estar encantado de poderos dar un me gusta y poneros el corazoncito ese que se pone cuando yo contesto, que está muy bien, Así que ya sabéis, le dais ahí. Y desde aquí me gustaría darle las gracias a Caleb, a Michael, a Nate y a todos los que estuvieron implicados en sacar este juego,
porque para mí ha sido muy especial, porque me ha permitido conocer a gente maravillosa a los cuales algunos considero amigos. Y también agradecerles que me hayan podido ayudar facilitando información que para mí algunas de las cosas que dijeron han sido auténticos descubrimientos. De todo corazón, muchísimas gracias. Y ahora sí, ha llegado el momento de poner fin a este vídeo sobre un juego que con tan solo 6 años de vida ha demostrado que se pueden hacer las cosas muy bien, aunque a veces se patina un poco. Y es que yo creo que ha quedado claro que con todo esto que os he enseñado hoy, el Marvel Champions es historia de los juegos de mesa.